Hola, ¿qué tal? Te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy, continuando con el tema de la teoría cinética de los gases, vamos a ver algunos ejercicios para aplicar las leyes de los gases que hemos estudiado en los videos anteriores. El primer ejercicio que vamos a estudiar nos dice, un cilindro contiene un volumen de 2 litros de oxígeno gaseoso. La presión del gas es de 735 psi a 20 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará el oxígeno a una presión de 14.7 psi si se supone que no hay un cambio de temperatura? Entonces, analicemos un poco este problema. Nos dice que vamos a tener un gas, que en este caso va a ser el oxígeno, el cual va a iniciar con un volumen de 2 litros. Posteriormente, vamos a cambiar las condiciones de la presión, pero vamos a mantener la temperatura constante, por lo que nos preguntan cuál va a ser el volumen final que vamos a obtener al disminuir la presión. Notemos que la primera presión es de 735 psi. Estos psi es una unidad de presión inglesa y vamos a observar que después la presión va a disminuir porque va a ser de 14.7. Si nosotros recordamos, cuando nosotros llevamos a cabo un proceso a temperatura constante en un gas, la ley que nos describe este tipo de comportamiento del gas es la ley de Boyle. Recordemos que nos dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Si la presión aumenta, el volumen va a disminuir y viceversa. Si la presión disminuye, el volumen va a aumentar. Por lo tanto, podemos observar que en este problema, el caso que vamos a analizar es que la presión va a disminuir. Por lo tanto, lo que podríamos esperar es que el volumen del gas que está contenido en este cilindro vaya a ser mayor que el volumen inicial. Por lo tanto, para poder analizar esto, debemos de realizar algunos cálculos para saber cuál es el volumen final. Para ello, como primer paso, debemos de anotar los datos que nos proporciona el problema. Vemos que nos dice que su volumen inicial es de 2 litros, por lo tanto ponemos volumen 1 de 2 litros. Nos dan las dos presiones, la presión 1 es de 735 psi y la presión 2 es menor que la presión 1 que es de 14.7 psi. También nos piden el volumen 2 y bueno, nos dicen que la temperatura es constante. Ese dato de la temperatura nos dicen a qué temperatura está, pero no es muy relevante debido a que como va a permanecer constante, no la vamos a tomar en cuenta para los cálculos. Algo que debes de notar, y es muy importante al momento de resolver este tipo de problemas, es que las respectivas unidades de la presión y el volumen, y bueno, en general las variables de la ecuación que estemos utilizando, deben de tener todas las mismas unidades. Por ejemplo, observamos que en este caso se cumple eso debido a que la presión 1 y la presión 2 están expresadas las dos en el mismo tipo de unidad, que son las PSI. También pudieron habernos dado esas presiones en otro tipo de unidades, como por ejemplo las atmósferas, los milímetros de mercurio o incluso kilopascales. Si fuera el caso en que nos dieran, por ejemplo, una presión con unas unidades y la otra presión con otras unidades, lo único que tendríamos que hacer sería realizar alguna conversión para que ambas estén en la misma unidad. Eso es muy importante ya que al momento de sustituir los datos, si no tienen las mismas unidades, no vamos a poder simplificarlas y por lo tanto nuestro resultado va a ser erróneo. También observemos que como nosotros expresamos el volumen inicial en litros, nosotros esperaremos también que el volumen final esté expresado en litros. Por lo tanto, una vez analizado el tema de las unidades, podemos pasar a la parte de la ecuación de la ley de Boyle. Entonces, nosotros vimos que esa situación la vamos a modelar mediante la ley de Boyle, ya que la temperatura es constante y únicamente varían la presión y el volumen. Entonces, de esta ecuación de la ley de Boyle debemos de despejar lo que nos está pidiendo el problema o lo que nos interesa conocer. En este caso nos piden el volumen final, por lo tanto debemos de despejar B2. Entonces, vamos a despejarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Para despejar el volumen 2, nosotros vamos a pasar a dividir la presión 2, ya que es lo único que no deja al volumen 2 libre. Por lo tanto, esa presión va a pasar a dividir y nos va a quedar que el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido todo entre la presión 2. Una vez despejada la ecuación, podemos sustituir los datos
que nos da el problema en esta nueva ecuación despejada y bueno, al realizar las operaciones vamos a obtener que el volumen es de 100 litros. Y si analizamos esta parte, nos sustituimos, como las dos presiones tienen las mismas unidades, podemos cancelar los PSI con los PSI y las unidades al final nos quedan litros. Observa que este resultado es coherente con lo que planteamos el análisis del problema, ya que vimos que si nosotros disminuimos la presión por la ley de Boyle, el volumen debería de aumentar y vemos que sí lo hace, porque pasa de tener un volumen inicial de 2 litros a un volumen de 100. Por lo tanto, este resultado tiene cierta lógica y es importante analizarlo para saber si estamos haciendo bien las cosas al momento de resolver este tipo de problemas. El segundo ejercicio que vamos a resolver nos dice, un globo en el interior de una habitación a 27 grados Celsius tiene un volumen de 2.5 litros. ¿Cuál será el volumen del globo si la temperatura cambia a 0 grados Celsius? Suponga que no hay un cambio de presión. En este caso, la propiedad que va a permanecer constante o en la que no va a haber un cambio será la presión. Podemos observar que vamos a cambiar la temperatura y eso nos va a representar un cambio de volumen. Este tipo de situación la podemos modelar mediante la ley de Charles. Recordemos que la ley de Charles es una ley que describe el comportamiento de un gas cuando la presión permanece constante y las únicas propiedades que varían son el volumen y la temperatura. En este caso, si leemos el problema nos dice que empezamos con una temperatura inicial de 27 grados Celsius y un volumen inicial de 2.5 litros. Y después nos dicen que el globo va a cambiar su temperatura a 0 grados Celsius. Podemos observar que la temperatura va a disminuir y según la ley de Charles nos dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros aumentamos la temperatura, el volumen también aumenta y viceversa. Si la temperatura disminuye, el volumen también lo va a hacer. Por lo tanto, en este problema nosotros esperaríamos que el volumen del globo sea menor ya que la temperatura también disminuyó. Entonces, procedemos a anotar los datos que nos da el problema. Vemos que nos dan las temperaturas y nos las dan en grados Celsius. Algo muy importante que te comenté es que estas ecuaciones, cuando aparece la temperatura, debemos de utilizar la temperatura absoluta y la temperatura absoluta se mide en Kelvin. Por lo tanto, nosotros debemos de transformar nuestras temperaturas en grados Celsius a grados Kelvin. Entonces, para realizar esto, recordemos que los grados Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273.15. Por lo tanto, para transformar ambas temperaturas simplemente sumamos 273.15 y de esta forma ya nos quedan las temperaturas expresadas en grados Kelvin. Esto es muy importante porque si tú sustituyes directamente las temperaturas en grados Celsius, tu resultado va a ser erróneo. También observamos que el volumen es de 2.5 litros y bueno, esperaríamos que el volumen 2 tenga las mismas unidades. Una vez identificado esto, nosotros aplicamos la ley de Charles. Recordamos su ecuación que nos dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Nosotros queremos despejar el volumen final, es decir, el volumen 2. Por lo tanto, la única parte que nos estorba sería la temperatura 2. Como la temperatura 2 está dividiendo el volumen 2, esta temperatura puede pasar a multiplicar en la parte del numerador de la fracción del otro lado y bueno, tendríamos que despejando el volumen final sería igual al volumen inicial por la temperatura final entre la temperatura inicial. Si sustituimos los datos que nos da el problema, observamos que, bueno, los grados Kelvin con los grados Kelvin se simplifican y las unidades de volumen que nos quedan son los litros. Una vez dividiendo, vamos a tener que el volumen final del globo es de 2.2751 litros. Entonces, observamos que ese resultado tiene coherencia, ya que como nosotros disminuimos la temperatura, también el volumen debería disminuir. Y vemos que es así. Entonces, de un volumen inicial más grande pasamos a un volumen más chico. El tercer ejercicio nos dice, un bote de aerosol cuyo gas en su interior posee una presión de 850 milímetros de mercurio a 21 grados Celsius es arrojado al fuego. ¿Qué temperatura puede alcanzar el gas en su interior si está sometido a una presión de 1350 milímetros de mercurio sin que el bote reviente? Ok, aquí debemos de tomar algo muy importante. Nos dan la presión inicial y nos dan su temperatura inicial, es el del gas que está en el interior. Nos dicen que después lo arrojan al fuego y nos preguntan a qué temperatura va a alcanzar una presión de 1350 milímetros sin que el bote se reviente.
Entonces, esta parte es muy importante. Cuando nos dicen que el bote no va a reventar, lo que quiere decir es que el volumen del gas contenido va a ser constante, no va a cambiar. Nosotros sabemos que si el volumen cambiara, pues el bote va a reventar. Y como aquí nos dicen que supongamos que no se va a reventar, ese volumen va a ser constante. Por lo tanto, tenemos que calcularlo mediante alguna ecuación. Como el volumen es constante y lo único que aquí está variando es la temperatura y la presión, nosotros podemos modelar esta situación mediante la ley de Gay-Lussac. Recordemos que esta ley nos relaciona la presión con la temperatura y nos dice que son directamente proporcionales. Por lo tanto, aquí a esta presión, como nosotros vamos a tener un aumento de presión, nosotros también esperaríamos un aumento de temperatura. Ok, una vez identificados los datos del problema, los sustituimos. Bueno, aquí los escribimos. Recordemos que las temperaturas debemos escribirlas en temperatura absoluta en grados Kelvin, por lo que a estos 21 grados Celsius debemos de sumarle 273.15. Y bueno, las presiones tienen las mismas unidades que son milímetros de mercurio, así que no es necesario realizar ninguna conversión y vamos a observar la ecuación de la ley de Gay-Lussac. Observamos que lo que nos piden es la temperatura 2. Esta temperatura 2 está en el denominador. Por lo tanto, para poder despejarla más fácilmente, lo que vamos a hacer es multiplicar en cruzado esta ecuación para dejarla en forma lineal. Entonces vamos a pasar a multiplicar la temperatura 2 al otro lado y la temperatura 1 también al otro lado. Por lo tanto, esta ecuación nos quedaría como la presión 1 por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Nosotros queremos conocer la temperatura 2, así que la despejamos. Como la presión 1 está multiplicando a la temperatura 2, la pasamos a dividir. Y bueno, finalmente nos queda que la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1, todo dividido entre la presión 1. Sustituimos los datos que nos da el problema, observamos que las atmósferas se van a cancelar y nos va a quedar la temperatura en grados Kelvin. Entonces, nosotros al realizar las operaciones tenemos que tener una temperatura 2 de 467.17 grados Kelvin. También nos interesaría conocerla en grados Celsius debido a que esa es la temperatura que nos dan inicialmente. Así que lo que vamos a hacer es convertirla. Para convertir la temperatura de grados Kelvin en grados Celsius hacemos lo contrario. Dijimos que para transformarla en grados Kelvin vamos a sumar 273.15. Entonces para transformarla en grados Celsius vamos a restarle esa cantidad. Y obtenemos que la temperatura que alcanza la lata pues es de 194.02 grados Celsius. El cuarto problema nos dice, una muestra de mol gaseoso de metano se encuentra inicialmente a condiciones estándar de temperatura y presión. ¿Cuál será el volumen del gas si se somete a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura de 30 grados Celsius? Entonces, aquí tenemos varias cosas que están cambiando. Tenemos a la presión, tenemos a la temperatura y también al volumen. Entonces, las tres variables están cambiando. Nos habla de un estado inicial para una muestra de 1 mol de gas metano. Entonces, esto es muy importante. Cuando nos dicen que esta muestra se encuentra a condiciones estándar de temperatura y presión, recordemos que nosotros ya sabemos a qué se refiere eso. Recordemos que las condiciones estándar son una atmósfera de presión y, bueno, 0 grados Celsius o 273.15 grados Kelvin. Entonces, la presión y la temperatura la conocemos, pero ahora el volumen inicial, ¿cuál sería? Algo muy importante que debes de interpretar en ese ejercicio es que nos dice una muestra de 1 mol gaseoso. Recordemos que hablamos del volumen molar a condiciones temperatura y estándar, y nosotros dijimos que 1 mol de cualquier gas siempre va a tener un volumen de 22.4 litros a las condiciones normales o estándar. Entonces, ese volumen también ya lo conocemos. Observa que esto lo podemos deducir porque nos dice que es 1 mol. Si solo nos dijera que es una muestra gaseosa, pero no nos especifica que es 1 mol, nosotros no podemos asumir esto, ya que debe ser específicamente 1 mol. Entonces, una vez realizado ese análisis, vamos a deducir que vamos a tener que utilizar la ecuación combinada de los gases, ya que todas las variables están cambiando, la presión, la temperatura y también el volumen. Ninguna permanece constante. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. Los datos nos los da el problema. Recordemos que debemos de escribir todo en temperatura absoluta y que las unidades de las presiones y volúmenes deben de coincidir.
Entonces sabemos las condiciones iniciales son las estándar, entonces es una presión de una atmósfera, la temperatura de 273.15 Kelvin. La ponemos en Kelvin porque sabemos que es temperatura absoluta, en grados Celsius tendremos que convertirla. Y bueno, el volumen de 22.4 litros. De ahí las otras condiciones nos dice que va a cambiar a 4 atmósferas y a 30 grados Celsius que vamos a transformar a grados Kelvin. Aquí nos piden el volumen final, entonces en esta ecuación tenemos que despejar el volumen final. Hacemos algo muy parecido a la ecuación anterior y vamos a multiplicar cruzado. Entonces multiplicamos y bueno, en esta parte tendremos que la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por el volumen 2 por la temperatura 1. Nos piden el volumen 2, por lo tanto tenemos que pasar a despejar esto y vamos a tener que quitar las variables que nos estorben. En este caso observamos que las variables que nos estorban son la presión 2 y la temperatura 1, y como ambas están multiplicando al volumen 2, podemos pasarlas a dividir, de tal forma que el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2, todo eso dividido entre la presión 2 por la temperatura 1. Entonces, si nosotros sustituimos los valores, obtenemos lo siguiente. Vamos a sustituir cada valor de las variables que obtuvimos y observamos cómo las atmósferas se van a cancelar, los Kelvin también, y el volumen nos va a quedar expresado en litros. Al realizar esta operación obtenemos que el volumen de la muestra de gas de metano pues va a ser de 6.215 litros. Finalmente, nuestro quinto ejercicio nos dice lo siguiente. Calcula la presión de una muestra de 3.5 moles de hidrógeno gaseoso que ocupan un volumen de 5 litros a 36 grados Celsius. Considera la muestra de gas como un gas ideal. Bueno, aquí este mismo problema nos dice que debemos utilizar la ley del gas ideal, ya que nos están diciendo que podemos considerarlo de esta forma. Y bueno, nada más tenemos que analizar lo que nos pide. Nos dice que debemos calcular la presión, nos da el número de moles, que son 3.5, y nos dan el volumen y la temperatura. Por lo tanto, vamos a anotar estos datos que nos da el problema y la temperatura la transformamos a grados Kelvin. Y también recordemos que en esta ecuación utilizamos la constante universal de los gases, cuyo valor ya te lo había dado en el video anterior, y sus respectivas unidades. Debes de observar que las unidades de la constante coincidan con las de las variables que estás utilizando. Entonces vemos que la constante tiene unidades atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Entonces, el volumen debe de estar en litros, cosa que sí está. El mol, ya tenemos unidad, y la temperatura debe estar en grados Kelvin. Utilizando esta constante, la presión nos va a dar en atmósferas, debido a que es la única unidad que nos hace falta. Así que utilizamos esta ecuación que nos dice que la presión por el volumen es igual a el número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Vamos a despejar la presión. Como la presión está multiplicando el volumen pasa a dividir. Y bueno, obtenemos que la ecuación es presión es igual a número de moles por la constante de los gases por temperatura, todo dividido entre el volumen. Sustituimos los datos, entonces vamos a hacer el análisis dimensional. Observamos que los moles van a cancelarse debido a que tenemos moles en la parte de arriba, moles en la parte de abajo, también los grados Kelvin, entonces la constante va a quedar con unidades atmósferas por litro. Ahora, atmósfera por litro lo vamos a dividir entre 5 litros, entonces el litro con el litro se simplifica y nos queda que la presión finalmente está expresada en atmósferas. Al realizar esta división obtenemos que la presión es de 17.7668 atmósferas. Entonces esa es la presión a la que se encuentra la muestra de hidrógeno gaseoso. Una vez terminado con estos problemas, te propongo realizar la siguiente actividad. Son 5 problemas muy parecidos a los que resolví en este video y bueno, en algunos de ellos vas a aplicar las leyes que vimos. Debes de analizar qué magnitudes permanecen constantes, cuáles varían e identificar los datos que te da el problema. Entonces, por ejemplo, en el problema 2 nos dicen que la bombilla no se va a romper. Recordemos que eso significa que el volumen va a permanecer constante, ya que es como muy parecido al problema de la lata, en el que dijimos que si no se revienta la lata es porque el volumen de gas permanece constante. Recuerda también que si nos dicen que tenemos una muestra a condiciones estándar,
ya conocemos su temperatura y su presión. Y dependiendo de si es un mol, también podemos conocer su volumen. Entonces, estos problemas te propongo que los resuelvas y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.